huracanes son las tormentas más grandes y violentas del planeta. Son parte de las amenazas naturales de un país, que ponen en riesgo a la nación. Y por esa razón, hoy les traigo los 5 huracanes más catastróficos de la República Dominicana. Cabe destacar que este video está basado en información de fuentes serias, aún así puedes investigar más sobre el tema. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Huracán Noel. La tormenta Noel entró a la República Dominicana el 28 de octubre del año 2007, de categoría 1, y con vientos sostenidos de casi 64 km por hora, con una velocidad menor a los 97 km por hora. Por el impacto de la tormenta Noel, al menos 73 personas murieron, 43 fueron los desaparecidos, más de 64.000 personas fueron evacuadas, y sobre las 1.500 personas fueron rescatadas. Ya que dicho fenómeno provocó la destrucción del poblado, El Duey, en Villa Altagracia, y el aislamiento de 39 comunidades de la región sur, por la caída de puentes, y las crecidas de ríos. Número 4. Huracán Inés. Este fenómeno, que entró el 29 de septiembre del año 1966, por la península de Barahona, de categoría 5, y con vientos que superaban los 200 km por hora, se convirtió en uno de los huracanes más devastadores de los que han tocado la costa sur de República Dominicana. Inés devastó gran parte del litoral sur, hasta la provincia de Pedernales, dejando cientos de muertos, heridos y desaparecidos. Las limitadas comunicaciones de la época hicieron que este ciclón tropical tomara casi por sorpresa a los habitantes de la provincia de Pedernales. Fuertes aguaceros y ráfagas de hasta 200 km por hora empezaron a destrozar viviendas. Las hojas de zinc volaban como papel. Las frágiles viviendas de los ciudadanos se fueron abajo. La primera oleada de Inés derribó casas a todos los niveles, tiró abajo el tendido eléctrico, y derribó literalmente todos los árboles. La gente se refugió en las viviendas de concretos, construidas por el ingeniero Oscar Tejeda, en 1958, para la creación de la provincia, que fueron la Iglesia Católica, la Escuela Hernando Gorjón, el Hospital Helio Fiallo, el Barrio Alcoa, y otras edificaciones de instituciones públicas y privadas. Un barco anclado en el puerto de Cabo Rojo, lo llevó hasta el puerto de Pedernales, y lo destruyó. Un piloto que sobrevoló la zona, comunicó al entonces presidente Joaquín Balaguer, que entre Ojeda a Pedernales no había quedado nada. Balaguer, quien llevaba apenas 3 meses como presidente, después de la Guerra de Abril, se trasladó al lugar en medio de la tragedia. Inés siguió su ruta devastadora por Haití y todo el centro de Cuba, salió al Atlántico, bajó violentamente al Golfo de México y llegó hasta las costas mexicanas. Número 3. Huracán York. El huracán York azotó a la isla el 22 de septiembre del año 1998, en las primeras horas de la mañana, entrando por el este de la isla, y provocando grandes destrucciones. Unas de ellas fueron las viviendas, en la región este del país, precipitaciones en la cordillera central, y el desbordamiento del río Sabaneta. Este fenómeno de categoría 3 provocó además vientos, que penetraron por la costa este, sobre los 200 km por hora, generaron grandes oleajes, que sobrepasaron los 12 pies de altura, y una presión de 971 milibares. Fue un huracán muy destructivo, tocó tierra en 7 ocasiones, durante su largo trayecto del Mar Caribe, al Golfo de México, en septiembre, convirtiéndose en la segunda tormenta más destructiva de la temporada. Este huracán mató a más de 600 personas, en su gran mayoría, en la isla de La Española, y causó daños que costaron $8 millones. El huracán tocó tierra en al menos 7 países diferentes, como Cuba, los Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros. Más que cualquier otro huracán, desde Inés, en la temporada ciclónica de 1966.
Al ciclón George le siguió el rumor de un maremoto, que obligó a los parroquianos a amanecer en las calles, en busca de información, mientras otros se fueron a los templos religiosos a rezar. La energía eléctrica y el teléfono, fueron servicios interrumpidos por el huracán York. Los ríos se desbordaron y varios puentes, que dan acceso a la ciudad y comunidades rurales, fueron averiados por las turbulentas aguas. Más del 80% de las viviendas fueron afectadas por los vientos huracanados, que despegaban los cines y madera, y los ponía a volar. Los países más solidarios con República Dominicana fueron España, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. En el país los daños de este fenómeno se calcularon de la siguiente manera. La agropecuaria, 7 millones. En el sector agrícola, 4 millones. En el sector avícola, 800 millones. En el sector energético, 120 millones. En viviendas, 150 millones. En el sector pecuario, 160 millones, y más de 1000 personas quedaron con damnificados. Número 2. Huracán David. Uno de los huracanes más intensos, sucedió el 31 de agosto, del año 1979, y es recordado con el nombre de David, de categoría 5, es uno de los fenómenos de mayor intensidad, que pasó por la isla. Este fenómeno causó más de 2000 muertos, desbordamientos de ríos, a nivel nacional, y daños a infraestructuras en la región sur. El huracán, penetró a territorio dominicano, entre Jaina y San Cristóbal, a las 3 de la tarde, y dejó la nación en ruinas. Con un saldo de muertos, desaparecidos y damnificados, que nunca pudo ser determinado. De categoría 5 y con vientos de 240 km por hora, David destruyó en más de un 70% el alumbrado eléctrico. También dañó seriamente el acueducto de Santo Domingo, y el sistema telefónico. David surgió en el Atlántico próximo a las islas de Cabo Verde, el 25 de agosto de 1979, y se disipó el 8 de septiembre, luego de afectar a Puerto Rico, la isla de la Española, Cuba, y varias de las Antillas Menores. Este fenómeno natural alcanzó vientos máximos sostenidos de 175 millas por hora, y alcanzó la intensidad de categoría 5, en la escala de Saffir-Simpson. David causó grandes daños en la agricultura y ganadería, dejando en una gran crisis económica al Estado, durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán, quien tan solo tenía 380 días en el poder. 4 días después, la tormenta Federico remató con 6 días seguidos de lluvias, causando inundaciones, que terminaron por arrasar gran parte de las plantaciones agrícolas, y provocó la muerte de miles de reses. Número 1. Huracán San Zenón. El 3 de septiembre del 1930, cuando el dictador, Rafael Leónidas Trujillo, llevaba apenas 2 semanas en el poder, el país sufrió los efectos del más devastador de los huracanes, que fue el ciclón San Zenón, de categoría 2. El huracán no fue tan intenso en la velocidad de los vientos, pero la secuela de muertos y heridos fue mucho mayor a cualquier otro. Causó más de 2000 muertes y 15.000 heridos, destruyó la ciudad de Santo Domingo en casi 70%, de acuerdo con datos de historiadores. Mientras los damnificados nunca fueron cuantificados, lo que se atribuye a que la trayectoria del huracán fue por el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las casas de la época eran de tablas de palma, de madera, y techadas de zinc, cuyas hojas se desprendían por la fortaleza de los vientos. Quizás por inexperiencia, los habitantes de la ciudad se lanzaron a las calles, y eran impactados por los escombros, y las piezas de las casas, que como trombas marinas, corrían por las principales vías de la ciudad. La fortaleza de los primeros vientos del huracán, hizo suponer a los habitantes de la capital, que el fenómeno atmosférico, había pasado, cuando en realidad lo que se había producido era una pausa, previo a la llegada del ojo del huracán, alcanzando la categoría 5. Un dato curioso. Con San Zenón murieron tantas personas, porque el huracán pasó de noche. El ojo del huracán causó mucha confusión entre las personas.
Pero lo peor, fue que en la oscuridad, la gente no sabía qué hacer, eso fue lo que aumentó considerablemente, el número de muertos. Los saludos de este video, son para Junior, Zacarias, Angers, Rijo, Kevin Modesto, David Túnez, Joan Cruyff, Berto Guzmán. Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios y comenta salúdame por favor. Este video fue sugerido por Aneudi Peña. Bueno,